Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso, el canal de la Unión les da la más cordial bienvenida. Lo invitamos a compartir con nosotros esta transmisión de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en el Senado de la República, donde se llevan a cabo las audiencias públicas en el marco precisamente del análisis y dictaminación de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa preferente que enviará el Ejecutivo Federal el pasado 1 de septiembre y que ha tenido el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, a la Comisión de Educación, la Comisión de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos segunda. Y bueno, en tal sentido, todas estas comisiones han propuesto el tener estas audiencias públicas para poder conocer un poco más al respecto de este importante tema que tiene que ver con la niñez, con los niños, niñas y adolescentes. Y justamente en esta primera etapa del día vamos a tener la oportunidad de conocer la opinión de organismos internacionales. Posteriormente, también en la mañana, pero ya por la segunda parte de la mañana, tendremos oportunidad de escuchar a las organizaciones civiles para en el periodo de la tarde poder acercar el conocimiento de los académicos en la materia. Así es que será un día de intensa actividad aquí dentro de estas audiencias públicas. El canal de Congreso le agradece que nos acompañe y estaremos llevando en vivo lo que ocurre aquí, en tanto no inicien actividades diferentes, importantes, que también se estarán llevando a cabo en el recinto de San Lázaro. Iniciemos. A lo máximo al tiempo en función de querer abarcar de manera organizada la agenda que está pactada para el día de hoy. Bienvenidos todos al Senado de la República. De verdad es un gusto para nosotros poderlos atender en este mecanismo de escucha a la ciudadanía. Estimada Isabel Crowley, gracias por estar en el Senado, gracias por acompañarnos en todo momento y hoy tu voz es muy importante para nosotros, así es que tienes la palabra, con mucho gusto, hasta por 20 minutos. Bienvenida. Muchísimas gracias y es un placer para mí poder estar aquí también para poner la visión de las Naciones Unidas y también de UNICEF. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo con especial aprecio a las presidentas y presidentes de las comisiones dictaminadoras de esta importante iniciativa. Por supuesto, a la senadora Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. A la senadora Hilda Estella Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Derechos de Atención a Grupos Vulnerables. Al señor senador Juan Carlos Romero X, presidente de la Comisión de Educación, y por supuesto al señor Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Señoras y señores, medios de comunicación, el mensaje que ahora dirigiré representa en lo general la postura de las agencias del Sistema de Naciones Unidas aquí presentes el día de hoy. Tras mi intervención, cada una de ellas se enfocará en los puntos específicos de su interés. En primer lugar, quiero reconocer la importancia de la presentación de la iniciativa de Ley General para la protección de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes como iniciativa preferente del Presidente de la República. Sin duda, esto es un reflejo del lugar histórico y prioritario que debe ocupar la infancia y la adolescencia en el país. Desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado de la República y de las comisiones dictaminadoras para llevar a cabo un proceso de consulta abierto y participativo que, aunque es breve, estamos convencidos, será de gran importancia para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su consideración. Entendemos que estamos frente a una oportunidad histórica de contar con una ley que pueda ser
capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas y adolescentes en México. Como sabemos, este año se celebran los 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes en realidad, y realmente 24 años que México la ratificó. Asimismo, México estará próximamente compareciendo ante el Comité sobre los Derechos de los Niños en Ginebra para presentar los avances y la situación del cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia en el país. Cabe señalar que precisamente una de estas recomendaciones del Comité es la creación de un sistema integral de garantía de derechos. En ese sentido, sin duda, lo que se decida aquí en los próximos días será trascendental para el curso que tome la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país y un referente para la región y el mundo. Es una oportunidad, pero también es un momento de mucha responsabilidad. Como ustedes saben, uno de los principales objetivos del UNICEF en México ha sido establecido así en el programa de cooperación que tenemos con el gobierno mexicano, es coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más altos estándares de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, en mi carácter de representante de UNICEF en México, aprecio enormemente el espacio y la oportunidad para expresar nuestras consideraciones e inquietudes y aportar desde nuestra experiencia propuestas específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en consideración. Si bien reconocemos que la iniciativa contiene avances significativos y representa un esfuerzo importante para dar respuestas a una serie de situaciones que amenazan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, no podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que consideramos que merecen una revisión integral. La iniciativa ha avanzado en algunos aspectos que buscan incorporar el enfoque de derechos, pero sin embargo aún mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista. El cambio de paradigma más grande que introdució la Convención sobre los Derechos de los Niños es romper totalmente con la visión de los niños como objetos de protección de asistencia, para considerarlos como titulares de derechos. Los niños son titulares de derechos. Esta transformación en la visión de la infancia sitúa también el Estado como el principal obligado frente a la garantía de estos derechos. En ese sentido, se observa que el proyecto de ley todavía, en algunas de sus disposiciones, muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del Estado, que tiene que ser revisada. Por otro lado, también es un gran avance que la ley reintegra cuestiones como la primacía familiar, el interés superior del niño, la internación como último recurso, pero hemos observado que cuando llega a puntos específicos no se logra responder plenamente a estos principios. Entonces, algunos ajustes se van a tener que hacer. Así lo demuestra, por ejemplo, el capítulo relativo a los centros de asistencia social y el capítulo sobre la asistencia de niños migrantes no acompañados. Yo creo que esto también ha sido bastante resaltado ayer y estamos de acuerdo con las observaciones que han hecho muchos de los ponentes de ayer. La forma en que se regula la protección y asistencia en estos apartados legitimiza para el primero caso la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes y para el segundo un régimen de privación de la libertad, ambos contrarios al sentido de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es importante resaltar que el enfoque de derechos debe verse reflejado no solo en la enumeración de los mismos, sino en la manera general concreta en las respuestas que el Estado prevé para garantizarlos. Por otro lado, el proyecto de decreto presenta también posibilidades de mejora en aspectos que tienen a ver con su estructura. Por ejemplo, podría establecer con mayor claridad sus alcances, sus objetivos, dado el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se estima oportuno que al regular este Sistema Nacional de Protección Integral se haga también una separación, muy importante, una separación y una diferenciación expresa entre el sistema y el Sistema de Protección Especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, de que uno opera en un ámbito general de promoción y garantía de derechos y el otro frente a los casos que amenazan la violación de los mismos. Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de Protección Integral que se crea como iniciativa, se considera como un avance significativo en la previsión de un mecanismo de deliberación de alto nivel con representación de los titulares de varias de las dependencias federales. Sin embargo, se estima que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de hacer viable la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que integran el sistema y los diferentes órdenes de gobierno. Yo creo que esto también ha sido bastante debatido ayer, el sistema, cómo funciona, cómo se articula, las relaciones entre las varias entidades. Yo creo que si tenemos bastante claridad en eso, nos va a facilitar mucho más la implementación del mismo. Si bien la iniciativa crea una Secretaría Ejecutiva, no se concibe como un órgano técnico con capacidad institucional, estructura y patrimonio para coordinar de una manera efectiva la ejecución de las amplias atribuciones y mandatos que se le asignan al sistema. Asimismo, se entiende que sería importante revisar la distribución de competencias y identificación de las instancias responsables de garantizar cada uno de los derechos que contempla la ley, identificando obligaciones concretas para las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Muy importante. Claridad es lo que estamos realmente intentando tener con las observaciones que estamos dando. Esta clarificación de competencias es realmente fundamental para la implementación de una política que desarrolle adecuadamente la concurrencia que en materia de derechos de la infancia y adolescencia establece la Constitución. Por otro lado, se estima que esta ley presenta también una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional DIF. Y repito, la oportunidad de reconocer y fortalecer el Sistema Nacional DIF y a los sistemas locales DIF como una instancia rectora y coordinadora del Sistema de Protección Especial de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, concebido como el sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los derechos de la infancia y la adolescencia se encuentren amenazados o vulnerados, contando con las Procuradurías de Protección como brazo operativo en la ejecución de esta protección. En ese sentido, el DIF desempeñará una doble función, como instancia encargada de proporcionar asistencia social en coordinación con otras dependencias y sectores competentes, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, y como instancia rectora y coordinadora de la protección especial. Finalmente, otro aspecto a tomar en cuenta es que el que tiene que ver con el presupuesto, y esto también un punto que todos han mencionado ayer, el presupuesto. No se puede hacer reformas si no hay presupuesto, que implica una ley de esta envergadura. La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo 4, y lo cuento, que los estados deberán asignar hasta el máximo de recursos humanos y económicos disponibles para garantizar los derechos de la niñez y garantizar los derechos de la infancia, tiene implicaciones en la política económica y las decisiones presupuestarias del gobierno. Sin embargo, llama la atención que el dictamen presupuestario que acompaña la iniciativa concluya que el anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, aun cuando la iniciativa crea instancias como la Procuraduría Federal de la Protección y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección. Además, asigna una serie de nuevas atribuciones al Sistema Nacional DIF y a los sistemas DIF locales y a las Procuradurías locales de protección, entre las que se destacan prestar asesoría y representación a niños, niñas y adolescentes,
fungir como conciliador en caso de conflictos familiares, denunciar violaciones de derechos y supervisar centros de asistencia social. Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala que la aplicación de la ley estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad competente. Esta situación es preocupante en el caso de DIF. De acuerdo con el análisis que UNICEF ha hecho y está haciendo hace bastantes años, este sistema cuenta con menos de 1% de los recursos identificados para la atención de la infancia y adolescencia dentro del presupuesto federal. En este sentido, se estima indispensable que la iniciativa contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para la implementación efectiva de los sistemas nacionales de protección integral y de protección especial y de sus respectivos mecanismos operativos. Señoras y señores, no es posible cumplir con las exigencias de los nuevos mandatos y atribuciones sin dotar de los recursos presupuestarios y humanos y de capacitación necesarios. Entendemos muy bien la complejidad del análisis y el trabajo arduo que tendrán que hacer las comisiones dictaminadoras para escuchar y recoger dentro del proyecto de dictamen de la ley todas las opiniones e inquietudes expresadas en el marco del proceso de consulta. Por ello, reitero una vez más mi reconocimiento a este ejercicio, el espacio abierto del Sistema de Naciones Unidas en México para contribuir al mismo. Estoy segura que el resultado será muy positivo, pues sabemos que el compromiso y la voluntad que existe tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para lograr la mejor ley para el país, la tenemos. Desde UNICEF y desde el Sistema de Naciones Unidas de México tenemos toda la disposición y el interés de colaborar con las comisiones dictaminadoras como propuestas concretas y viables respecto a los puntos aludidos que permiten fortalecer la ley en la forma y tiempo que se consideren convenientes. En los próximos días haremos llegar por escrito, lo estamos terminando, a las y los presidentes de las comisiones aquí presentes el detalle de las recomendaciones puntuales que desde UNICEF tenemos elaborado. Mientras tanto, queremos también entregarles un documento que recoge los elementos esenciales que debe incluir una legislación que da pie a la creación de un sistema integral de garantía de derechos según las recomendaciones del Comité de los Derechos de los Niños. Yo creo que eso se lo van a distribuir a todos, lo tenemos para que siga un poco como una pauta de los elementos que tiene que estar en una ley, para que estemos orgullosos que México tiene la mejor ley para los niños de México, pero también la mejor ley para la región y para el mundo, que puede ser un referente. Las niñas y los niños de México realmente han esperado mucho tiempo por esta ley. Nos toca ahora a los adultos responder a esa expectativa porque ellos se lo merecen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimada Isabel Crowley. De verdad, recogemos los presidentes, presidentas, los integrantes de las diferentes comisiones, de estas 6 comisiones dictaminadoras, con mucha atención tus comentarios y estaremos muy atentos a recibir la propuesta específica sobre las observaciones que ustedes están haciendo para el enriquecimiento de esta ley, de esta iniciativa preferente, que sin duda queremos transformarla y aportar a México la mejor ley en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por tu tiempo, por tu acompañamiento, por tu asesoría, muchas gracias, estimada Isabel. Y en virtud de la agenda y para continuar con el orden del día, cedemos en este momento el uso de la voz al señor Javier Esteban Hernández Valencia, quien es representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy bienvenido, está aquí ya con nosotros, desde temprano está aquí, estará disponiendo, como el resto de los participantes, como ya lo habíamos dicho, de 20 minutos para poder
darnos su opinión al respecto de esta iniciativa. Si es tan amable en pasar, por favor. Muy bienvenido. Gracias, estimado maestro Hernández Valencia. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras senadoras y senadores presidentes de las Comisiones Unidas. En especial agradecimiento, senadora Hilda Flores, senadora Marta Elena García, mi querida amiga siempre atenta, senadora Angélica de la Peña, senador Juan Carlos Romero, senador Alejandro Encinas. El sentido de mi intervención es, primero que nada, respaldar y fortalecer el mensaje brindado por la representante de UNICEF en México, fruto de un trabajo de coordinación entre las agencias en el que se ha determinado que el insumo que se presentará y que se sigue trabajando a consideración de ustedes tenga obviamente todo el respaldo técnico de la experticia de la agencia líder del Sistema de Naciones Unidas en este tema, pero también se haya abierto a las muy fructíferas relaciones que con varios y varias de ustedes, las otras agencias de Naciones Unidas y en particular la que yo represento, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, puedan aportar. Mi primer punto de intervención es destacar algo que, como ustedes saben, hemos subrayado y cimentado con el apoyo de la 61ª legislatura y la 62ª legislatura en el diálogo sobre derechos humanos en el país y en la construcción y solidificación de una narrativa de los derechos humanos en la cual todas las mexicanas y mexicanos nos sintamos comprometidos. De hecho, entonces, la idea de que esta iniciativa y su carácter preferente pueden y deben enmarcarse en ese curso abierto de la reforma constitucional del 2011 es central para nosotros. Y si eso es así, entonces, la idea del cambio de paradigma que propuso y subrayó en su intervención Isabel debe resonar, esperamos, en todos nosotros, como la idea también viva y vigente y urgente del cambio de paradigma nacional que la reforma constitucional y la legislación subsecuente debe seguir cimentando. No habrá consolidación de ese nuevo paradigma mexicano de los derechos humanos si es que no tomamos en cuenta ciertos elementos, y el primero, para efectos de esta norma, es el rol y peso de los tratados internacionales. Como ustedes saben, la propia reforma constitucional hace un señalamiento que cambia la historia de la interpretación jurídica mexicana y de su bagaje constitucional con respecto a la relación con los tratados. Y si bien es cierto, esto tiene que ser morigerado por las cámaras, es también cierto que ustedes han abierto ese camino y que esta es tal vez la mejor oportunidad para que ese camino sea lo más claramente posible establecido. Nos alentaría el que esta norma incluyera referencias no solo más amplias, sino específicas a otros instrumentos internacionales que no están siendo mencionados. En particular, uno de los dos protocolos facultativos de la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo. Pero sería ingenuo y sería corto de vista no ver la integralidad, no solo de lo que nos ha animado siempre, que es el interés superior de la niñez, sino la integralidad de los diversos tratados de derechos humanos que pueden aportar al enriquecimiento de esta norma que, aunque se fija en niñez y adolescencia, sin embargo, tiene también un diálogo escrito, un diálogo puntual con otros tratados y por lo tanto con recomendaciones, diría yo, comillas, interpretación auténtica de otros órganos de los tratados que también podrían ser útiles para expandir y consolidar este cambio de paradigma en el que México se ha embarcado. Por lo tanto, entonces, esta definición de tratados no se limita a el tratado o la Convención Internacional de Protección de Derechos de la Niñez y a las observaciones generales y recomendaciones específicas a México que ha hecho el Comité de la Niñez, sino que, y esa guía y hoja de ruta la podremos compartir en el documento
sino que, insisto, tiene diálogo e interacción con todos los demás tratados internacionales. Diría entonces que ese interés superior de la niñez se consolida en la integralidad de los tratados y que por esa razón el norte del debate que nosotros alentamos y sugerimos ustedes puedan llevar y del análisis que sus equipos y ustedes mismos hagan de esta ley es que el eje es el de las obligaciones del Estado. Los tratados son, no solo por la Constitución, sino por el compromiso internacional adquirido soberanamente por México, un marco de obligaciones. ¿Cómo explicitar esas obligaciones y hacerlas efectivas? Es el reto que ustedes tienen por delante. La norma podría ser vastamente mejorada si es que esa perspectiva y esa hoja de ruta se incorpora en los debates que ustedes vayan a llevar. Y si eso es así, entonces el tema de los tratados no se reduce a su contenido sustantivo, se extiende también a ese diálogo permanente que, insisto y subrayaba, emana de los órganos de los tratados, las comités, pero también de las relatorías y grupos de trabajo, los procedimientos especiales emanados del Consejo de Derechos Humanos, que en muchas ocasiones han dado cuenta de temas de niñez y producido recomendaciones en temas de niñez que ojalá no sean perdidos de vista. Y si para efectos solo de ubicarnos y no de entrar a artículos específicos la numeralia sirve, debo hacer notar que en una revisión muy inicial de las recomendaciones que México ha recibido, tanto de los comités como de los procedimientos especiales, hay 117 recomendaciones que podrían vastamente enriquecer vuestro debate. Y con respecto a los comités, aunque es previsible y ciertamente real que el Comité de Derechos de los Niños ha hecho mucho trabajo en recomendaciones, también lo ha hecho el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, lo ha hecho también el Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus familias, y se ha hecho también en el marco del examen periódico universal al que México rindió informe en octubre del año pasado y al que México en marzo de este año también respondió aceptando la vasta mayoría de las recomendaciones. Quiero entonces demostrar con la numeralia que no se limita solo el trabajo a lo que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño intuitivamente nos llevan a buscar, sino que hay estos otros 3 comités y el EPU. Pero además las relatorías o procedimientos especiales del Consejo, que son pertinentes y que también pueden servir para vuestra ilustración, son la del relator especial sobre ventas de niños y niñas, el relator especial sobre desplazados, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres y la relatora especial sobre independencia de la judicatura. Desde esta perspectiva, mi alerta es a que, por favor, ojalá podamos aprovechar este flujo y corrientes de diálogo sobre protección de la infancia que viene de la integralidad e interacción del sistema. Quiero empezar a cerrar esta intervención diciendo que si sus equipos nos lo permiten y nos dan lo que siempre nos han dado, el acceso a vuestros trabajos, las herramientas con las que contamos para facilitar este acceso han sido ya ampliamente conocidas, senadora, ¿cómo está?, por ustedes y sus equipos, particularmente aquella que en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE hemos puesto a acceso público y que es el buscador de recomendaciones y la manera en la que podemos complementar cualquier debate y pregunta que ustedes se planteen a partir del acceso directo a este material.
Digo también entonces que esta interacción no es solo una interacción documentalista, es una interacción política. México inició este año su turno, su elección, su representación en el Consejo de Derechos Humanos por 2 años. Y el Consejo de Derechos Humanos ha iniciado sesiones el lunes pasado. Y México entonces está en la tribuna de países del mundo que tiene esa capacidad de marcar un norte y, como lo dice la propia reforma constitucional en derechos humanos, hacer de los derechos humanos también una prioridad y guía de la política exterior mexicana. Estando en esa posición privilegiada, tanto por su constitución como por su rol hoy en el Consejo de Derechos Humanos, de hecho sesionando en este mismo momento, el Senado de la República y el Congreso de la Unión ciertamente deben poder respaldar y blindar ese rol y esa expectativa que se tiene frente a México a partir de las acciones concretas de protección e integración de normativa internacional que se haga localmente, porque es la única manera en la que daremos más peso internacional a México en su diálogo con otros países y en otras regiones. Quiero terminar señalando que todo esto estaría incompleto si no volteáramos la mirada a algo que, al lado de la reforma constitucional, es central en el México del siglo XXI, que es las resoluciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, la adopción de manera obligatoria, jurisprudencial, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de el acervo no solo interpretativo, sino de implementación, tanto de los jueces y juezas de la República como de los órganos legislativos. Y sobre esa materia existe una serie de sentencias de la Corte Interamericana que no tienen que referirse, y de hecho no se refieren a México, pero que desde octubre del año pasado son mandatorias para México porque así lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y solo a guisa de ejemplo, cito entonces las sentencias siguientes, o los casos siguientes. El caso Chitainech versus Guatemala, de 2010, el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, del 2004, el caso Atala Rifo versus Chile, del 2012, el caso Furlan versus Argentina, del 2012, en los cuales, y el caso Fornerón versus Argentina, también del 2012, en los cuales ustedes verán varios aspectos de la protección de menores que no parecen haber sido suficientemente explorados y en algunos casos ni siquiera mencionados en la actual propuesta legislativa, sobre todo, si me permiten, en relación a no solo el interés preferente, sino también a la mirada específica sobre niños, niñas y adolescentes indígenas. Y ese tipo de protección que se ilustra también en las sentencias de la Corte Interamericana serían, creo yo, sumamente útiles para no especular y no inventar, sino atenernos a lo que la Suprema Corte de la Justicia ya nos ha puesto como no solo refuerzo e invocación del cambio de paradigma en derechos humanos, sino también, en los términos de la Corte, la apertura de la 10ª época jurisprudencial. Con esto, nada más volver a agradecerles la generosidad de vuestra atención, el privilegio de compartir este trabajo y otros previos y futuros con ustedes, nuestro respaldo y reconocimiento al liderazgo de UNICEF en este diálogo, nuestra adhesión al documento que UNICEF sigue preparando y nuestra plena disposición para que el uso de vuestros equipos, el acceso a estas normas internacionales que he referido y el buscador informático que hemos elaborado y mantenemos al día con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE pueda ser, ojalá, ampliamente explotado en vuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado
maestro Hernández Valencia, decirle a usted, como seguramente lo vamos a hacer, mejor dicho, lo subrayo con todas las participaciones, es muy interesante, es muy importante, por supuesto que le decimos sí al trabajo conjunto, por eso estamos hoy aquí, por eso estamos pidiéndoles a todos ustedes su participación y por supuesto siempre bienvenido. Gracias, muy amable, muy buen día. Gracias. Muy bien, continuando con la lista de participaciones, le pedimos, por favor, al maestro Alfonso Sandoval Arriaga, representante adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, que sea tan amable de pasar con nosotros acá al frente para poder escuchar su participación, por favor. Gracias. Adelante, maestro Sandoval Arriaga. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, particularmente de nuestra representante titular, la señora Leonor Calderón, agradecemos muy sinceramente tanto la convocatoria, la invitación del Senado de la República a participar en el análisis de esta importante iniciativa de ley y, por supuesto, a nuestra colega, la señora Isabel Crowley, la representante de UNICEF, por justamente haber asumido el liderazgo, la coordinación entre las agencias del sistema para integrar las observaciones y propuestas que podamos hacer al respecto. Quiero también saludar muy sinceramente la iniciativa del Gobierno de México, del Congreso de la Unión, de abordar la necesidad de actualizar y fortalecer el marco legislativo en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin duda, consideramos que esta iniciativa es extraordinariamente importante, valiosa, que sin duda el marco todavía vigente de la ley del año 2000 es importante que sea, como decíamos, fortalecido, actualizado en una serie de aspectos sustanciales. Desde el punto de vista del Fondo de Población de Naciones Unidas, ustedes saben, nuestro mandato es un tanto especializado, los temas de población, los temas de salud sexual y reproductiva. En esa medida hay varios temas que, sin ser totalmente ajenos, contenidos en la ley, van sin duda también un poco más allá de lo que es el ámbito de nuestro mandato. De ahí que en mis comentarios iniciales, subrayo lo de iniciales porque realmente debemos reconocer que hemos tenido muy poco tiempo, desde el día de ayer apenas, como para conocer y empezar el análisis de la iniciativa de ley. Voy necesariamente a concentrarme en algunos de los temas más cercanamente vinculados con el mandato, con el ámbito de la cooperación técnica del Fondo de Población. Y estos aspectos tienen que ver sobre todo con dos temas que se intersectan naturalmente con varios de los capítulos de la iniciativa de ley. Uno de ellos tiene que ver con las y los adolescentes. El ámbito de la población, los sujetos de derecho a los que está enfocada la iniciativa son
como se aclara muy bien y se establecen rangos de edad claramente definidos, son niñas, niños y adolescentes. Por nuestro mandato, el Fondo de Población le está dando una gran importancia al trabajo en materia de adolescencia y juventud. Y aquí hay naturalmente una intersección de grupos de edad. La población de 12 a 18 años, definida justamente en la iniciativa de ley como adolescente, forma parte también del grupo de juventud, con el cual estamos trabajando también activamente. Sabemos, de hecho, que hay en curso una o más iniciativas de ley en materia de juventud, y de hecho esa sería una de nuestras primeras observaciones, que es importante que haya un buen engarce, un reforzamiento de lo que en su momento se vaya a plantear en la legislación en materia de desarrollo integral de la juventud, con lo que plantea esta ley en lo que respecta a adolescencia, dado que ahí obviamente coinciden en este importantísimo grupo de edad. El otro tema de nuestro mandato, que obviamente está reflejado en varios capítulos de la iniciativa de ley, es relacionado con la salud sexual y reproductiva. Con la salud sexual y reproductiva, la educación integral de la sexualidad y temas afines que obviamente son de la mayor importancia. Haciendo esta delimitación inicial para estos primeros comentarios, quisiera entonces detenerme en algunas observaciones, señalamientos, como para iniciar este acercamiento, y después, obviamente, en el marco de la integración de estas observaciones que a través de UNICEF habremos de entregar como Sistema de Naciones Unidas, seguramente podremos entrar en mayores detalles. El primero de estos señalamientos tiene que ver, y esto ya lo destacaron justamente tanto la representante de UNICEF como el representante del Alto Comisionado, con la perspectiva de derechos. Sentimos que si bien está muy claramente enunciada, sería muy conveniente hacer una revisión integral de la manera como esta perspectiva, este enfoque de derechos, esté muy claro, muy explicitado en todos los aspectos de esta iniciativa de ley. Nos llama la atención, sabemos que hay razones detrás de ello, se enuncian de hecho en la exposición de motivos. Nos llama la atención que en la ley del año 2000, en su título mismo se mencionaban los derechos, en la de ahora no se mencionan, se menciona solo la protección. En la exposición de motivos se desarrolla, y esto nos llamó poderosamente la atención, el concepto de protección activa, como una protección activa de la niñez, de la infancia y la adolescencia, lo cual sin duda es muy interesante, pero valdría la pena, y aquí me uno por supuesto a los señalamientos que ha hecho el representante del Alto Comisionado, de la importancia de revisar cuidadosamente y minuciosamente todo el marco, tanto el marco constitucional, el marco de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos concernientes justamente a la infancia y a la adolescencia, para fortalecerlos y articularlos de manera muy clara. Coincidimos también con lo que señalaba justamente la señora Crowley sobre la importancia, y esto fue destacado también por el representante del Alto Comisionado, la importancia central de la responsabilidad del Estado. Tal vez en una primera y rápida lectura uno se queda con la impresión de que el texto de esta iniciativa de ley como está, concede tal vez incluso más importancia a los aspectos tutelares y de responsabilidad de los padres, de las familias, etc. Pensamos que en muchos aspectos la responsabilidad del Estado, y además la responsabilidad específica de determinados niveles y órganos del Estado, debe ser señalada con mayor especificidad. Voy a mencionar a continuación algunos de esos aspectos. Uno encuentra frecuentemente, es una fraseología común, recurrente en el texto de la ley, que se alude
a todos los niveles de gobierno, a todas las instituciones del gobierno federal, etcétera, etcétera, pero en ese señalamiento abarcativo se pueden perder competencias y responsabilidades específicas para cada uno de los temas de la ley. En ese sentido, me voy a referir, y justamente por las limitaciones que comentaba de una primera lectura, algunos puntos relacionados con el capítulo 8, el capítulo que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Por cierto, una primera observación que resalta al leer ese capítulo 8 es que prácticamente todas sus disposiciones se refieren a la materia de salud y muy poco a la de seguridad social. Sería interesante saber cuál era la intención, qué otros aspectos de seguridad social debían fortalecerse en este capítulo, pero bueno, esa es una observación meramente marginal. En los puntos sustantivos de ese capítulo se apuntan conceptos sin duda fundamentales y que aplaudimos que estén reconocidos expresamente en la ley. Se habla, por ejemplo, sobre la necesidad de fortalecer la educación y servicios en materia de planificación de la familia, en el artículo 63. Se habla también de establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos tempranos. Esto sin duda concuerda con uno de los aspectos centrales que se han venido comentando, tanto en el análisis con instituciones de gobierno responsables de estos temas, con la sociedad civil, con la academia, y nos parece muy importante que estén reconocidos esos aspectos. Sin embargo, si uno empieza a leer con atención esos puntos, empiezan a surgir algunas dudas que son parte de lo que pensamos requeriría un mayor análisis. Por ejemplo, ¿para quién son esos servicios en materia de planificación de la familia? El texto de la fracción correspondiente, fracción 2 del artículo 63, es un tanto ambiguo en ese sentido, dado que la fracción 2 está referida a la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niños, niñas, adolescentes, etc. Entonces, podría interpretarse que se trata de servicios de planificación de la familia dirigidos precisamente a los padres de familia, digamos, en términos genéricos, ¿sí? Pero también podría y tal vez debería considerarse hacia los propios adolescentes. Pero si es así, y esto es un aspecto señalado en todos los ámbitos, en foros internacionales, en foros de análisis sobre estos temas, hay que reconocer que la necesidad prioritaria en el caso de adolescentes, más que planificación de la familia, es salud sexual y reproductiva. Ciertamente también planificación de la familia, y tiene que ver con el siguiente punto, el del inciso 3, que tiene que ver con medidas tendentes a prevenir embarazos tempranos. Qué bueno que se mencione. Pero, ¿de qué medidas estamos hablando? Aquí, sin duda, una perspectiva integral de atención al tema de los embarazos tempranos debe comprender no solo medidas de salud o de atención y prevención en salud, sino también en el ámbito educativo y muy destacadamente, lo subrayo, en el ámbito del desarrollo social, dado que gran parte de la motivación detrás de la ocurrencia de embarazos tempranos tiene que ver con factores de exclusión, de falta de oportunidades de desarrollo, precisamente para los y las adolescentes. Entonces, es un tema que muy probablemente podría fortalecerse y desarrollarse más en ese sentido. Lo mismo podría observarse en otros aspectos. Nos parece muy importante la mención, por ejemplo, que se hace en el artículo 71, relativo a planes y programas de estudio, el último de sus incisos, el 8, hace referencia a la educación sexual integral para su sano desarrollo y la promoción de su salud sexual y reproductiva. Absolutamente de acuerdo. Aquí tal vez hay una cuestión de terminología. Generalmente, digamos, y el concepto internacionalmente aceptado ya desde hace varios años, desde que se estableció la declaratoria ministerial de la Conferencia
Mundial de SIDA llevada aquí en México, es preferir la denominación de educación integral de la sexualidad, o sea, como término más abarcativo. Pero bueno, fuera de la cuestión terminológica, nuevamente viene el tema. La educación integral de la sexualidad es sin duda una necesidad muy importante, con especial relevancia para los adolescentes, que debe iniciar desde la infancia, pero que va más allá, claramente, de los planes y programas de estudio, que es el encabezado de este artículo 71, dado que concierne a todos los ámbitos educativos, escolares y extraescolares, y se debe conectar también con lo reflejado en ámbitos de desarrollo social, salud y otros aspectos. Insisto, estos son algunos, no todos, por supuesto. Una lectura más detenida nos revelaría otros aspectos particulares que queremos mencionar dentro de esta mirada de un poco de mayor detenimiento sobre las características y necesidades específicas de la población adolescente, porque es indudable que en una ley de este tipo y ante la existencia de una serie de problemas muy particulares que afectan principalmente a la infancia, se pueden diluir un poco, insisto, las necesidades específicas de las y los adolescentes. Pensamos que en esa materia, en puntos como los señalados, pero no solo en ellos, podría verse con mayor detenimiento e identificar la posibilidad o la necesidad de fortalecer algunos conceptos en ese sentido. Terminaría reiterando, como decía, nuestra plena disposición como Fondo de Población para participar en este proceso, de manera, por supuesto, coordinada a través del liderazgo de UNICEF con los demás colegas del Sistema de Naciones Unidas y en el ámbito de las actividades, por supuesto, que se considere pertinente nuestra participación. Y nuevamente, muchas gracias. Estimado maestro Sandoval, de verdad para nosotros su presencia aquí, como la de todos, repito, es muy importante. De verdad que el Fondo de Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas que usted representa, pues nos interesa mucho sus observaciones, sus sugerencias. Ya lo comentaba que necesitarían entrar más a fondo en el análisis. Por supuesto que estamos abiertos para esperar sus recomendaciones, sus aportaciones, su acompañamiento. Así es que gracias por esa plena disposición. Vamos a tomarle la palabra de estar atentos a lo que nos pueda seguir aportando para enriquecer este trabajo que, repito, queremos hacer de manera muy escrupulosa, pero sobre todo muy responsable. Muchas gracias por su participación. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en esta mañana en la que